Seguimos en estos estudios bíblicos que hemos estado teniendo y tengo la oportunidad de compartir este estudio bíblico. Y el tema general, como hemos estado estudiando, es la misericordia y la verdad. Ese es el tema general. Entonces, yo voy a estar meditando nuevamente en este tema con algunos proverbios como respaldo de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa, hermosa noche que podemos venir a tu casa, Señor, para alabar, para glorificar tu nombre, Señor. Pero sobre todo, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Señor. Poder escudriñar las escrituras que nos instruyen, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos hacen reflexionar, que nos hacen meditar. Señor, en esta noche pido que tu Santo Espíritu nos ayude para poder comprender, para poder entender. Danos discernimiento de tu Santo Espíritu para saber qué es lo que tú nos quieres hablar hoy y cada vez, Señor, que leemos tu palabra. Pido la bendición para cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios muestra su espíritu misericordioso y compasivo para con los pecadores y nos enseña que a un pecador se le debe corregir con misericordia. La misericordia es una virtud que implica compasión, perdón hacia aquellos que están sufriendo o han cometido un error. Es la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento ajeno y actuar de una manera compasiva. Entonces, ser misericordioso es algo muy bueno y es una virtud del que la posee. Ser misericordioso es una virtud de aquel que es parte de su vida cotidiana. En otras palabras, es la disposición del creyente de tratar a los demás con amabilidad y perdón, incluso cuando no lo merecen. ¿Escucharon? Está la disposición del cristiano a tratar a los demás con amabilidad y perdón, incluso cuando no lo merecen. Creo que cada uno de nosotros de repente hemos pasado cuando alguien nos ha hecho daño o nos ha ofendido, pero aún así dice que el misericordioso, el cristiano misericordioso, aún así le bendice en vez de pagarle con la misma moneda, como dice el dicho. Mientras que la verdad se refiere al hecho de ver la realidad del error a la luz de la palabra y abordar sin juzgar, pero sí hacer saber a la persona su condición y la necesidad de corregirlo, abordando la situación con amor, con sinceridad y compasión. O sea que Dios ama al pecador como nos amó y nos sigue amando el día que nosotros nos acercamos al Señor. Su misericordia se extendió y nos alcanzó, no mirando nuestro error. Porque si hubiese Dios mirado nuestro error, nuestros pecados, yo creo que este lugar estaría vacío. Pero por su gracia y por su misericordia estamos aquí presentes. Entonces el cristiano tiene que ser compasivo, misericordioso, pero también dice que si nos encontramos con alguien que está viviendo en un error, debemos de enseñarlo a la luz de la palabra que está en un error. Entonces vamos a meditar en estos temas. Así es de que, en primer lugar, el poder de la misericordia. Ese es el punto número 1, el poder de la misericordia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Su espada. ¿Qué soldado va a la guerra sin espada? Híjoles, aquí. ¿Cuántos vinieron a la guerra con espada? Amén. Y los que no, para la próxima la traen, ¿ok? Proverbios capítulo 16, versículo 6. Y si la trajeron, ábranla, porque si no, no vale la pena que la hayan cargado.
Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bonito proverbio. Con misericordia y verdad se corrige el pecado o al pecador, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cada proverbio contiene o encierra un principio básico de enseñanza, a veces fácil de entender, a veces un poquito más difícil. Hay que poner a trabajar un poquito el cerebro a veces. Entonces, pero si lo estudiamos y lo meditamos con cuidado, vamos a entender cada uno de los proverbios que están escritos en la palabra. Son enseñanzas de la vida diaria. Y entonces este proverbio que acabamos de ver encierra dos palabras claves. Cada proverbio tiene un mensaje. A veces es fácil, a veces hay que ver dónde está el detalle. Y entonces este proverbio, si lo pueden poner ahí, si me ayudan, contiene dos palabras: corregir y temor. Esas son las dos palabras claves en este versículo. ¿A quién le gusta ser corregido? Ahí está una niña, ¿verdad? Qué bueno. A muchos no nos gusta ser corregidos, ¿verdad? Porque cuando nos van a corregir es porque hemos hecho algo mal. No, nadie nos corrige porque somos buenos. A alguien le han dicho: te voy a corregir porque estás siendo muy bueno, quiero que hagas algo malo. No, ¿verdad? Siempre la corrección viene por consecuencia de algún acto que hemos hecho y que ha tenido una consecuencia negativa, ya sea en nuestra vida o en las personas que nos rodean. Entonces, todo ser humano necesita ser corregido en dado momento de la vida, ya sea creyente o no. Todos. Yo crecí en un hogar no cristiano. Mis papás no eran cristianos, mis hermanos, nadie. Es más, les confieso algo: yo crecí hasta los 20 años en mi pueblo, y que yo supiera, no existía una iglesia cristiana alrededor de 60 millas alrededor. No hay iglesias cristianas. Entonces, nadie era cristiano, todos éramos católicos y vivíamos una vida ordenada y desordenada. Entonces, pero dentro de todo eso, mis papás siempre nos corrigieron. Hay cosas tan esenciales, tan principios éticos, morales y sociales que, nos guste o no, debemos de seguirlos. Son básicos, porque de lo contrario las consecuencias de dichas acciones repercutirán en el presente o en el futuro, dependiendo de la acción que nosotros cometamos. Entonces es algo tan básico. Por ejemplo, cruzarse una calle y estando ahí pasando muchos autos, ¿se va a pasar usted? Por lógica, pues lo van a atropellar. Entonces es un principio de que usted tiene que mantener el orden y buscar el lugar adecuado para cruzarse la calle, a menos que no pase ningún carro. Entonces hay reglas, hay señalamientos en la sociedad que están establecidos para seguirse. Jóvenes, para seguirse. ¿Okay? Hay acciones o errores que se cometen. Algunas tienen solución, y qué bueno que hay tiempo para reflexionar, sobre todo cuando con la palabra de Dios somos corregidos, como estamos meditando ahorita. Cuando con la palabra de Dios somos corregidos, es todavía más bonito. Yo les digo, yo crecí en un hogar donde no eran cristianos, pero mi mamá y mi papá actuaban como si fueran cristianos. Me daban unas ministraciones buenas, hermanos. ¿Cuántos les pasó? Jalón de orejas, con el zapato, con el sombrero, con lo que encontraban. Creo que eso sigue siendo hasta la actualidad, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, si alguien
por falta de precaución, por juego, maneja a alta velocidad y es sorprendido por las autoridades, habrá una consecuencia que tenga que pagar. Pero estará a tiempo de ser corregido. Espero que nadie maneje aquí a alta velocidad, sobrepasando los límites de velocidad. Entonces, pero si la autoridad lo mira y le da una consecuencia, está a tiempo de ser corregido y no volverlo a hacer. Si ya a los que les han dado un ticket por alta velocidad, que Dios los bendiga. A mí no me han dado ninguno de esos, trato yo de seguir porque tanto que cuesta ganarse el dinero, hermanos, para entregárselo nada más así. La misma situación, si alguien por falta de precaución o por juego maneja a alta velocidad y choca y pierde la vida, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que se pueda hacer. Esa persona, ese joven, perdió la vida. Tal vez no tomó en cuenta a tiempo lo que sus padres, lo que sus amigos, lo que las personas que le rodeaban le decían. Ya no tuvo otra oportunidad, sino que el error lo llevó a un lugar donde ya no se puede hacer nada. Entonces hay errores en la vida que nos dejan marcados para siempre. Nos dejan una huella. Entonces este proverbio nos enseña que la gracia y la misericordia de Dios siempre ha estado con nosotros, con el hombre desde el principio. Porque si recordamos, ¿verdad? Desde el principio el hombre y la mujer fallaron y dentro de todo eso Dios no los desapareció, que podía haberlos desaparecido y volver a ser otros dos hombres perfectos. Otra mujer y otro hombre perfectos. Nuevamente dice, ya estos me fallaron, les dije que no hicieran lo que hicieron, los voy a destruir y voy a crear otros dos. Sin embargo, Dios en su grande misericordia se compadeció de ellos y les dijo, bueno, los dejo, pero ahora habrá una distancia entre ustedes y yo. Y es ahí donde el pecado entró en la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros cargamos con esa consecuencia del pecado. Por tanto, Dios, a pesar de eso, sigue amando a la humanidad como la amó desde el principio cuando la creó. Dios es un Dios de misericordia, compasivo, pero también hay que tener claro que Dios no va a ignorar el pecado, sino que está hablando de la necesidad de erradicar el pecado. Estos proverbios hablan acerca de que con misericordia y verdad se corrige al pecado o al pecador, y con el temor de Jehová se aparta del mal. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos en una situación, una vida apartada del pecado. Por eso Dios nos habla aquí. Entonces existen muchas formas de corregir dentro de la sociedad hoy en día. Hoy en la sociedad diferentes métodos de corrección, desde castigarlos a los niños con el teléfono, no videojuegos, qué sé yo, algunos no televisión, honestamente unos castigos muy suavecitos, ¿verdad? Pero hay una mejor forma de corregir a los niños, a los jóvenes y aún a nosotros los adultos. Y recuerdo la experiencia de un joven que un día se acercó a mí con la confianza que teníamos y me compartió de lo que él había cometido un error. Había cometido un error y que le había afectado a la familia, a sus padres. Y este joven pues estaba asustado y le tuvo que decir a sus papás lo que hizo. Y porque era algo delicado que le afectaba a él y a la familia.
Y este joven, pues con temor, o mejor dicho, con miedo y temblando, le dijo a sus papás: miren, cometí este error. Y lo sentaron a la mesa y le dijeron: ok, está bien, ve a tu cuarto. Nosotros te llamamos cuando queramos hablar contigo. Pasó un ratito mientras sus papás platicaban. Decía este joven que al poco rato lo llamaron y lo sentaron otra vez a la mesa. Yo creo que él se puso 2 pantalones, 2 camisas y doble zapato, no sé, porque iba a salir a hablar con sus papás. Dice que cuando salió, lo sentaron a la mesa, abrieron la Biblia, la pusieron en la mesa, buscaron una porción de la palabra que tuviera un poco que ver con lo que él había cometido y le dijeron: léenos esta porción de la palabra. El joven esperaba el cinturón, la vara. En cambio, los papás le dijeron: léenos esta porción de la palabra. Y el joven la empezó a leer en voz alta. Y conforme la iba leyendo, empezaba a sentir algo en su corazón, dice. Y cuando iba leyendo, sus lágrimas comenzaron a derramarse. Sus ojos comenzaron a quebrantarse y empezó lloró mientras leía la palabra. Cuando terminó de leer, sus papás le dijeron: eso es todo, te puedes ir a tu cuarto. Hermanos, cuando este joven me platicó esto, dice que no le pegaron, no lo regañaron, simplemente con lo que sus padres le enseñaron y le dijeron que leyera, fue suficiente para que él enmendara muchos de los errores que él había cometido y se evitó después de ese momento. Consejo tal vez para los padres: no hay mejor forma de corregir a los hijos que con la palabra. Si usted les lee la palabra y les enseña la palabra, como a este joven, vivirá agradecido. Y ahora vive agradecido de que sus papás le hayan inculcado la palabra. Pero también la palabra dice que con vara se corrige al hijo. Entonces, primero con la palabra. Si no entiende con la palabra, entonces podemos ir dando el paso un poquito más adelante, ¿verdad? Pero si al joven no le gusta la vara, no le gusta la cuerda, no le gusta la chancla, pues más le conviene que se sujete a la palabra. Hermanos, no hay mejor forma que ser corregidos con la palabra. Los adultos, si leyéramos con cuidado la palabra, los proverbios, nos evitaríamos muchos errores en la sociedad, con las autoridades, en nuestros trabajos, en la familia tal vez, si ponemos en práctica la palabra del Señor. Y no tendrían que darnos tickets, no tendríamos que pagar multas, estar en deudas, estar en problemas, nos evitaríamos muchas cosas. Así que, hermanos, la palabra nos corrige y nos enseña que tenemos que vivir una vida ordenada. Cuando alguien se acerca a Dios, como lo hicimos en algún momento nosotros, voluntariamente, y aceptamos o acepta la misericordia, la persona, Dios le acepta a esa persona. Dios acepta al pecador, porque Dios le ama. Dios nos ama como nos ama a todos. Si no les digo, no estuviéramos, algunos de los que estamos, no estuviéramos aquí. Si pensamos en nuestro pasado, todos los errores que cometimos, sin temor de Dios, no estaríamos aquí. Pero ahora estamos aquí por la misericordia, como les decía al principio, por la misericordia, la compasión que Dios tuvo de nosotros. Y ahora gozamos de esta libertad de poder decir que ya no cometamos errores, pero estamos tratando el temor del Señor está en nuestro corazón ahora. Y ahora cuando cometemos un error o estamos a punto de cometer un error, pensamos 2 veces: soy cristiano,
voy a fallarle a mis papás. Y si hago esto y me ven, ¿verdad? Y si estoy en el party y me quiero tomar algo indebido, pero si está por ahí alguien que me conoce, ya pensamos, ¿no les pasa eso? A mí sí. Cuando voy en la calle o cuando estoy en la tienda, a veces dan ganas de sacar el hombre viejo, ¿verdad? Pero luego, o cuando va uno manejando, que se mete y se sale y se vuelve a meter y después yo pienso una cosa, digo, y si le hago una seña y si le grito algo y por alguna razón algún día alguien de la iglesia lo conoce y lo trae y me toca verlo y saludarle y decirle, ay, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hipócrita, me acabas de decir algo en la calle y siempre yo pienso eso. Cuando me encuentro en una situación, siempre pienso eso. Y si algún día me lo encuentro en un lugar cristiano, siempre yo pienso eso, hermanos. Entonces tenemos que tratar de esforzarnos por vivir una vida que agrade a Dios. Entonces pero Dios no va a ignorar entonces el pecado, sino que nos va a corregir. Porque ahí también quien puede llegar a pensar que, o de repente alguna iglesia cristiana piensa que se arrepiente uno una ocasión cuando acepta a Cristo, hace una oración de fe, pide a Dios perdón por nuestros pecados y que ya no hay necesidad de volver a pedir perdón. Ya Cristo murió por mis pecados y si vuelvo a pecar, ya Dios me perdonó. Ya todos mis pecados están perdonados. Ya no necesito, y comienzan tal vez a llegar a vivir una vida pecando liberadamente. Así como que da igual. No, Dios no va a ignorar nuestro pecado, porque nuestro pecado nos puede llevar a perder la salvación si no tenemos cuidado de las acciones que nosotros cometemos. Entonces, el propósito de la misericordia es que el hombre se aparte del pecado. Entonces, cada uno de nosotros entendemos que necesitamos vivir en la misericordia y el temor del Señor. Como dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué bonito proverbio, miren. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. El temor hacia Dios no es miedo. Hay quienes pueden interpretar que es miedo. El temor, ay, Dios me va a consumir. Y cuando comete uno una falta, ¿verdad? Y quisiera uno que hubiera meterse debajo de la cama donde no lo vean a uno, porque dice, Dios ya me va a consumir y tengo miedo. No, temor hacia Dios es tener un profundo respeto por la autoridad divina de Dios. Eso es tener temor de Dios. Tener un profundo respeto, saber que cuando nosotros cometemos una falta o un error, fallamos y desobedecemos la autoridad que Dios por medio de su palabra nos está tratando de imponer. Entonces no es miedo, es un profundo respeto hacia Dios. Y ahora los que gozamos de esta libertad podemos decir que vivimos en la voluntad del Señor. Es por esta razón que los creyentes deben mostrar entonces misericordia sin dejar de manifestar la verdad, no permitiendo caer en ningún extremo en donde podamos volvernos en jueces, juzgando a los demás sin sentir misericordia. Cuando fallan, luego él falló, ella. Pero tampoco caer en el extremo de no corregir a alguien por no querer hacerlo sentir mal.
sino que el cristiano con convicción, el cristiano que tiene un respaldo de la palabra y que está viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no es que sea perfecto, pero puede tener esa oportunidad para corregir a algunos. Cada uno de nosotros hemos tenido esa oportunidad de corregir a alguien, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de repente hablar con algún hermano y decirle, sabes, creo que lo que estás haciendo no está bien. Te puede afectar a ti, te puede afectar a tu familia, puede hacerte daño. Ten cuidado con lo que consumes, ten cuidado con lo que estás haciendo. Con amor, hermanos, con amor, porque las personas, recordemos que tienen sentimientos y los podemos lastimar, pero con la palabra, si los corregimos con la palabra, la persona va a reflexionar. Entonces, ni jueces, no me gusta usar esta palabra, pero ni alcahuetes, por así decirlo. ¿Cómo se podría decir otra palabra? No sé. Pero, sino que tener presente eso. Punto número 2. Las consecuencias de no ser misericordioso. Proverbios 17:13 dice: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Este versículo nos abre una ventana para ver con claridad la dimensión de las consecuencias de las acciones del hombre cuando obra mal. Nos abre una visión para ver las consecuencias cuando el hombre actúa mal. Este proverbio se refiere a la persona que en lugar de responder con gratitud o reciprocidad a una acción bondadosa, responde con maldad y falta de integridad. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que ustedes hacen algo bueno por alguien y esa persona les termina pagando mal o haciendo un mal o ni agradeciendo? Bueno, claro que todo favor que hagamos lo vamos a hacer sin esperar nada a cambio, pero al menos esperamos que esa persona reflexione, ¿verdad? ¿A alguien le han pagado mal? No levanten su mano porque puede ser que esté aquí el hermano. Este proverbio entonces nos habla acerca de que toda acción que hagamos debe de ser con amor, sin esperar nada a cambio. Si la persona que lo recibe termina pagando mal, dice: el mal no se apartará de su casa. En otras palabras, el que obra mal, mal le va, y el que obra bien, bien le irá. Eso es más claro que el agua, como dice el dicho. Cada uno de nosotros a lo mejor lo han experimentado. Usted comparte, es bondadoso y es dadivoso y le va rete bien. Y ve y viene alguien más y lo bendice con algo más o doblemente. Entonces, pero el que obra mal, siempre le va mal. Siempre está cosechando cosas negativas en su vida. ¿Por qué? Porque no lo hace de buena manera, sino que termina siempre pagando mal. Entonces, este proverbio está lleno de sabiduría que nos indica que las personas que actúan de esa manera enfrentarán problemas y situaciones, conflictos y dificultades en su vida y en su hogar. O sea que literalmente está hablando que si alguien actúa mal, el mal no se apartará de su casa. O sea, literalmente está hablando, tal vez para los que tienen familia, su familia, el mal no se apartará de su familia. Porque a veces, como le repito, las consecuencias no solamente son para la persona, sino que acarrea problemas al hogar. Y si no tenemos familia, pues nuestro hogar sería nuestra propia vida. No, el mal no se apartaría de nosotros o no se aparta de la persona.
El proverbio sugiere que las malas acciones tienen consecuencias negativas que pueden afectar a la persona y en su entorno. Por eso les decía que entonces este principio se puede observar en la vida real y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, un niño que miente, un joven o un adulto, tarde o temprano termina perdiendo la confianza de los que le rodean, ¿verdad? Si usted a alguien le miente a usted, pero en un sentido así de que ya lo hacen con una intención mala, que a veces se pueden hacer de repente unas mentiritas por chiste, pero cuando alguien lo hace con un sentido ya de causar un daño o de querer sacar provecho de la situación, tarde o temprano esa persona, ese joven, ese niño, las personas que le rodean terminarán perdiendo la confianza en esa persona, ¿verdad? Si un hijo constantemente le miente a su papá y el papá se da cuenta, entonces la próxima ocasión va a pensar 2, 3 veces o a lo mejor va a pensar la confianza. Así es que jóvenes, les doy un consejo. A veces sus papás los pueden poner a prueba en ciertas cosas para ver qué tal honestos son o qué tan sinceros pueden ser. Así es de que tomemos el consejo de la palabra y comportémonos bien. Un empresario que defrauda a sus clientes, tarde o temprano esta persona pierde la reputación de su persona y termina perdiendo su compañía o el lugar donde él labora. ¿Por qué? Porque defrauda, porque paga mal por bien. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Un amigo que traiciona a otro amigo terminará perdiendo la confianza, ¿o no? Claro, si un amigo miente constantemente, pues ya de repente llega uno a pensar que ese amigo está haciéndolo por sacar provecho o por mentir, qué sé yo. Entonces, en otro lado es que si alguien vive en integridad, en honestidad, en sinceridad, esa persona donde quiera que va, siempre se le abren las puertas. Siempre encontrará a alguien que le dice: hey, cuenta conmigo. Hey, aquí está esto. Aquí está esto otro. ¿Y por qué? Porque esa persona actúa bondadosamente. Entonces tenemos que tratar de esforzarnos por vivir una vida que agrade y honre a Dios en todo lo que hagamos. Entonces el poder de la misericordia es grande si nosotros las consecuencias de no ser misericordioso podría llevarnos a vivir una vida en desacuerdo a la palabra de Dios y obviamente que a Dios no le agrada. Por eso tenemos que esforzarnos. Cuando nos dedicamos a hacer el bien, a actuar en integridad y a vivir de acuerdo a los principios de amor y justicia, estamos sembrando semillas de prosperidad. Semillas de prosperidad. Cuando damos un buen consejo, cuando damos una buena ofrenda o usted es generoso con alguien, es una semillita que está plantando, que Dios está mirando esas acciones que usted planta donde quiera que va. Regala algo al necesitado, le da algo, ayuda a alguien, le aconseja a alguien, está con alguien cuando necesita ayuda, está ahí cuando está triste, está ahí cuando está mal y usted está ahí para apoyarlo. Entonces son semillitas que usted está plantando y que el día de mañana va a cosechar de esas semillas. ¿Qué significa cosechar? Que alguien más va a estar ahí para usted. Alguien más va a venir cuando menos lo espera y le van a traer un galón de leche, azúcar, pan, frijolitos, guisaditos ya con un platanito frito y un pedacito de pan. A las 9 de la mañana en domingo antes de venir a la iglesia, yo me apunto si alguien sabe hacerlo. Alguien va a venir a tocar a su puerta. Alguien va a venir a la puerta de su corazón, de su vida y le va a decir: aquí está. ¿Por qué? Porque usted ha sido generoso. Pero si actuamos mal, entonces
pues mal vamos a cosechar. Las recompensas de la felicidad no se limitan al ámbito terrenal, sino que también se reflejan en nuestra vida espiritual, en la vida eterna. Las bendiciones no son solamente en la tierra, sino que también son eternas. Lo que hacemos, las acciones que hacemos en el cielo, las vamos a cosechar. Si yo me esfuerzo por vivir agradando a Dios, si yo me esfuerzo por honrar a Dios, si yo glorifico a Dios en mi vida, si me esfuerzo por guardar mi salvación, estoy sembrando porque en la eternidad vamos a cosechar lo que sembramos aquí en la tierra en el ámbito espiritual. Así es de que sigamos plantando esas semillitas. Y tercer punto, los caminos que abre la misericordia. Proverbios 18:16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. De acuerdo a lo que yo leí y lo que estaba escrito, literalmente se refiere probablemente a aquellos que son dadivosos y que se relacionan con personas que agregan algo a su vida. Por ejemplo, pues ahora sí que con los que son buenos para los negocios, con los que logran conseguir grandes cosas, por así decirlo, que logran tener una compañía, que logran tener una fuente de ingresos. Entonces, aquí nos habla un poquito acerca de que sí podemos buscar acercarnos a esa persona con el objetivo de aprender, no de sacar provecho, sino de aprender para poder nosotros poner en práctica lo que ellos han aprendido o lo que ellos están haciendo, y entonces las puertas se nos abran. Entonces, pero ser dádiva, o sea que lo vuelvo a lo mismo, actuar de buena manera, acercarnos de buena manera. Así que este proverbio se refiere a una persona que practica la generosidad y que por lo mismo no solo es reconocida, sino a la vez se hace agradable para con los demás, ¿verdad? Entonces, esto me recuerda un poco a José, cuando era un donadie, que lo querían matar y sus hermanos. Sin en cambio fue al palacio y su generosidad, su buen comportamiento, su buena confianza en el Señor, se comenzó ahí a rolear con los del palacio y terminó siendo la mano derecha del rey. Entonces es algo que del gobernante se llegó hacia ahí y aprovechó la oportunidad y Dios lo levantó. Se le abrieron las puertas. ¿A cuánto les gustaría hacer, pues, como dijo el predicador el domingo, pues, tener mucho dinero, ¿verdad? Tener una buena casa, tener un buen carro, hablando de cosas materiales, pues a todos, ¿verdad? O quieres seguir, o queremos estar ahí, pues soñamos con algo mejor, ¿verdad? Entonces, tratemos de obrar bien para que las puertas se nos abran donde quiera que vayamos, con alguien que Dios ponga en nuestro camino. Esa forma de misericordia del ser le abre las puertas para relacionarse con las personas de influencia, y se pueden convertir en oportunidades para crecer y mejorar en el ámbito laboral, personal y social. Entonces, este proverbio, pongámoslo en práctica y Dios nos irá abriendo esas puertas donde quiera que vayamos, ¿verdad? Porque en algún momento todos los que estamos aquí llegamos a este país. En mi caso solo sabía sembrar cilantro y cebolla. Y aquí pues ni cilantro y cebolla, porque donde hay surcos, donde hay agua, no, nada. Pero al relacionarse con personas que conocen profesiones, ahora ya sabemos hacer algo más que lo que hacíamos en nuestro país. Ahora aquí hay pintores, hay
que ponen piso, hay diferentes profesiones, pero ha sido porque nos hemos acercado de buena manera y ahora Dios está bendiciendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir una vida bien delante de los demás. Amén. La palabra de Dios está llena de ejemplos de la manifestación de la misericordia de Dios. Nos toca a nosotros escudriñar las escrituras para poder ponerlas en práctica y podamos ser bendecidos y actuar conforme a la manera de Dios. Amén, hermanos. Así es de que esto es los consejos que en esta noche Dios tenía para nuestras vidas y pongámoslo en práctica y recuerden que cada proverbio tiene una enseñanza, a veces fácil de entender, a veces que necesita ser explicada. Cuando no la entienda, busque a alguien y cuando la entienda, póngala en práctica. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos.